Mi nombre es Omar López Ortega, profesor investigador del área académica de computación y electrónica. En esta contribución explico el uso de la clase Message Template. Específicamente, en este video se ilustra cómo programar el envío y la recepción de mensajes empleando las diferentes capacidades que tienen las plantillas de mensajes, lo cual es la traducción de la clase Message Template. Para ejemplificar el uso de las plantillas de mensaje o las clases Message Template, vamos a crear ahora dos diferentes agentes. Vamos a llamar el primer agente el agente multiemisor.java, que hereda la clase agente y que da de alta un comportamiento llamado cMultiemisor, el cual, como veremos unos minutos más adelante, es un comportamiento ticker con 1500 milisegundos de periodo. También vamos a dar de alta un agente receptor, el cual adiciona el comportamiento cMultireceptor con un periodo de 2000 milisegundos o de 2 segundos. En el paquete comportamientos, por lo tanto, vamos a tener dos nuevos comportamientos ticker, uno que se llama cMultiemisor y cMultireceptor. Lo que nos permite la clase Message Template es discriminar del lado del receptor el tipo de mensaje al cual el agente receptor va a contestar y por lo tanto también permite personalizar la respuesta dependiendo del mensaje que se reciba. Para ello vamos a programar un comportamiento ticker behavior llamado cMultiemisor, el cual va a contener diversos mensajes que van a ser enviados aleatoriamente. Como siempre tenemos que hacer en un comportamiento ticker behavior, vamos a crearnos el constructor de la clase cMultiemisor, de modo que se pueda recibir un parámetro A de tipo agent y un parámetro T de tipo long, el cual, como ya vimos, es el periodo en que se va a estar ejecutando el comportamiento ticker. Se instancia a través de la palabra reservada super, pasando los parámetros agent y T. Y ahora vamos a jugar un poco con lo que nos permite realizar el lenguaje de programación Java. En el método onTick, el cual debe ser sobrescrito en todo comportamiento ticker behavior, ahora vamos a tener esta estructura en donde a través de un número aleatorio vamos a determinar cuál opción de las opciones que tenemos disponibles en este programa va a ser ejecutada para enviar un mensaje. Cada una de las opciones que tenemos, opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4, son métodos que van a contener diferentes estructuras de mensaje a ser enviados por el agente emisor. De tal modo que si resulta que el número aleatorio es 1, el sistema va a ejecutar el método llamado opción 1. En el método llamado opción 1 tenemos la construcción de un mensaje que contiene la performativa inform.
va a ser enviado al agente cuyo nombre local es agente receptor, y el contenido del mensaje va a ser la cadena informe. El mensaje se envía y se recibe la respuesta de parte del agente receptor. Si el número aleatorio que resulta es 2, se ejecuta la opción 2. Y en este caso, la performativa ahora es un request. El receptor sigue siendo el agente local receptor. Y el contenido del mensaje es la cadena petición. Se envía el mensaje y se espera la respuesta de parte del agente receptor. Si el número aleatorio que resulta es 3, se ejecuta la opción 3 a través del método llamado opción 3. En este caso, el mensaje se crea con una performativa del tipo propose. El receptor es el nombre del agente local, agente receptor, y el contenido del mensaje es propuesta. Se envía el mensaje y se espera una respuesta personalizada de acuerdo con esta combinación. Si el número aleatorio que resulta es 4, se ejecuta la cuarta opción. En la cuarta opción enviamos un mensaje cuya performativa es not understood. El agente local se llama agente receptor y la cadena es no entiendo. Se envía el mensaje y se espera la respuesta correspondiente de acuerdo con esta cadena. En dado caso de que el número aleatorio que resulte del cálculo no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, se ejecuta una impresión de pantalla que dice no se envía mensaje. Esto es lo que ocurre en el agente emisor a través del comportamiento C multiemisor. El agente multiemisor adiciona este comportamiento C multiemisor con un periodo de 1500 milisegundos, como lo expliqué en el inicio de este video. Ahora bien, ¿cómo resulta que en el comportamiento C multiemisor tenemos diferentes opciones de envío de mensaje y estos se generan de forma aleatoria? En el lado del comportamiento C multireceptor es necesario tener el código que discrimine cuál es el mensaje que se envió, y de acuerdo con el mensaje que envía el agente multiemisor, el agente multireceptor va a discriminar a través de las capacidades que nos da la clase MessageTemplate, la cual, como su nombre lo dice, es literalmente una plantilla de un mensaje, es decir, un molde. Vamos a construir el molde adecuado para saber si ese molde de mensaje, si esa plantilla de mensaje es la que estamos recibiendo o es una distinta. De acuerdo con el molde, será la respuesta que el agente multireceptor enviará hacia el agente multiemisor. La clase MessageTemplate requiere el uso de métodos estáticos que están dentro de esta clase para su utilización. Si se recuerda las clases de Java o la teoría del lenguaje de programación en Java, los métodos estáticos no requieren una instancia en particular de una clase para ser llamados, pueden ser invocados directamente de la clase en donde están contenidos. El ejemplo claro lo tenemos en el primer MessageTemplate. Se crea una variable de MessageTemplate empleando el método estático
llamado match sender, el cual se invoca directamente a través de la clase messageTemplate sin ninguna instanciación en particular de esta clase. Es decir, no tenemos messageTemplateM igual a new messageTemplate y los parámetros que se requieran. Eso no existe. Se llama directamente a través del nombre de la clase, utilizando el punto como un operador de invocación y pasándole los parámetros correspondientes del método. Y esto ocurre para todos los métodos que son útiles dentro de la clase messageTemplate. El primer método se llama matchSender y, como su nombre lo indica, va a hacer coincidir o va a buscar, como su nombre lo indica, busca la coincidencia de el agente cuyo nombre sea agente espacio emisor. Y aquí estoy dejando deliberadamente el espacio entre agente y emisor para ejemplificar cómo es el uso de este método llamado matchSender. Es decir, a través de este método, el comportamiento C-multireceptor espera que el agente del cual recibe el mensaje tenga como nombre local agente espacio emisor. Dentro de la clase messageTemplate, como ustedes pueden corroborar cuando estudien esta clase, existen diferentes combinaciones del tipo lógico. Es decir, tenemos un AND lógico, tenemos un OR lógico y tenemos un NOT lógico, y funcionan como las combinaciones de AND, OR y NOT. En este caso en particular, el método estático .AND indica que la plantilla de mensaje informe, o en inglés la variable informe de tipo messageTemplate, como les subrayé, espera que se cumplan dos condiciones simultáneamente. La primera es que se cumpla que el mensaje sea una performativa inform, porque lo estamos especificando a través del método estático matchPerformative y le estamos indicando que sea la performativa inform y que además el contenido del mensaje sea la cadena informe tal como se establece en el método matchContent. Es decir, messageTemplate llamado informe debe de cumplir simultáneamente que la performativa sea inform y que el contenido del mensaje sea la cadena informe. La tercera variable de tipo messageTemplate se llama petition, y este molde, esta plantilla de mensaje, se construye indicando que se deben de cumplir al mismo tiempo dos condiciones establecidas porque estamos invocando al método AND de la clase messageTemplate. Las dos condiciones que se deben de cumplir son que la performativa debe ser request y el contenido del mensaje debe ser petición. La separación entre estos dos parámetros es a través de una coma. El primer parámetro es un messageTemplate que resulta cuando el método matchPerformative se hace coincidir con el request, y el segundo parámetro del método AND es un messageTemplate cuando el contenido del mensaje es petición. Y lo mismo ocurre con la cuarta variable llamada propuesta de messageTemplate,
se hacen coincidir simultáneamente dos condiciones: que la performativa sea propose, porque estamos utilizando el método match performative, y que el contenido sea propuesta, es decir, la cadena propuesta. La quinta variable de message template se llama propuesta emisor. También deben de hacerse cumplir dos condiciones simultáneamente. Una de ellas es de que el emisor del mensaje sea el agente cuyo nombre local es agente emisor sin espacio, a diferencia del primero, que es agente emisor con espacio. Esto es muy importante porque desde el punto de vista de Jade no es el mismo agente. Un agente que se llame agente emisor sin espacio no es el mismo agente que uno que se llama agente emisor con un espacio en medio. La segunda condición que debe de cumplir este molde de mensaje es que se debe cumplir la performativa not understood, es decir, la plantilla del mensaje propuesta emisor debe cumplir simultáneamente que el emisor sea el agente cuyo nombre local es agente emisor y que al mismo tiempo la performative que se envía es not understood. Estas son las plantillas de mensaje que se van a estar ocupando en el comportamiento C multireceptor de tipo Ticker Behavior. Creamos el constructor de la clase C multireceptor, pasándole como parámetro un agent y un long, instanciando la clase superior, y a través del método onTick establecemos las acciones. También estamos ocupando las capacidades que nos permite el lenguaje de programación Java, estableciendo que las acciones del método onTick son la ejecución de diferentes métodos: método emisor, informe, propuesta, petition y propuesta emisor. Cada uno de ellos está declarado en sus líneas de código correspondientes y pertenecen todos a la clase C multireceptor. Es decir, ahora la clase C multireceptor tiene como métodos el método constructor, el método onTick y los métodos emisor, informe, propuesta, petition y propuesta emisor. Estamos tratando la clase C multireceptor como una clase estándar en Java. Y además le estamos dando las capacidades de un Ticker Behavior, las cuales se toman de la librería Jade. Muy bien, si vemos que entonces el primer molde de mensaje llamado emisor se cumple, recordemos que este message template lo definimos en la línea de código número 22, message template emisor. Si esta línea de código se cumple, es decir, si el agente recibe un mensaje que cumple con las características que nosotros establecimos en la plantilla del mensaje emisor, y el mensaje obviamente no es nulo, entonces enviamos este primer mensaje y establecemos cuál es el contenido de la respuesta. De modo similar, si el método Ticker Behavior recibe una plantilla de mensaje que está conforme a lo que nosotros establecimos en la plantilla de mensaje llamada informe,
que es esta, segunda en la línea 23. Entonces se establece una diferente cadena y se establece un contenido distinto de respuesta. De modo similar ocurre cuando el agente verifica que las condiciones ya establecidas en el Message Template Petition se cumplen, o que las condiciones establecidas en el Message Template Propuesta se cumplen, y finalmente verifica que se cumplan las condiciones que se establecieron en el Message Template llamado Propuesta Emisor. Y como se ve en el código, para cada una de estas plantillas de mensaje se establece una respuesta personalizada. Esto da muchas capacidades para establecer no solamente las respuestas, sino el tipo de acciones que se van a realizar dependiendo del protocolo de comunicación que se esté cumpliendo entre los dos agentes. Y esto es vital porque, como se establece en la teoría, entre los agentes existe la capacidad de establecer diferentes mensajes, diferentes protocolos de comunicación, y por lo tanto esta capacidad de comprender diferentes tipos de lenguajes le va a dar a los agentes diferentes capacidades de ejecución de acciones y de respuestas. Esto es muy útil en la teoría de los sistemas multiagentes. Para ejecutar este proyecto nos posicionamos en el proyecto SMA. Nos vamos al menú Properties, nos vamos al submenú Run, verificamos que la clase principal sea jade.boot, y aquí viene algo interesante. La cadena de argumentos es parecida a la que hemos manejado, pero quiero resaltar que ahora el agente es uno que tiene el nombre local agente emisor sin espacio, y recordando, una de las plantillas de mensaje está esperando un mensaje proveniente de un agente que se llame agente espacio emisor, y obviamente no va a recibir, de acuerdo con este tipo de esquema que estamos programando, ese mensaje de ese agente no se va a recibir, y por lo tanto esa plantilla de mensaje no se va a ejecutar porque no hay ningún agente que se llame agente espacio emisor. Los demás parámetros son los que ya hemos venido manejando en los videos anteriores. Corroboramos que todo esté correcto y ahora sí empezamos la ejecución de este proyecto. De acuerdo con el agente emisor ticker, se están enviando diferentes mensajes de modo aleatorio. El primero es propuesta, el segundo es informe, el tercero repite propuesta, el cuarto es la petición, y así sucesivamente. Como son comportamientos ticker, tanto el comportamiento emisor como el comportamiento receptor, pues se van a estar ejecutando de acuerdo con el periodo que les establecimos a cada uno de ellos. Y como los mensajes del lado del emisor se generan de un modo aleatorio, del lado receptor tenemos la capacidad de responder a cualquiera de los mensajes que se estén enviando, porque así están establecidas las plantillas de mensaje.